Entramos de inmediato en materia informativa. Este lunes, el Ministerio Público venezolano confirmó la detención del expresidente de PDVSA, Pedro Tellechea. Veamos. Así fue la salida de PDVSA de Pedro Rafael Tellechea en medio de la multitud de supuestos trabajadores de PDVSA que lo aclamaban el 27 de agosto de 2024. Ni 2 meses duró Tellechea en su nuevo cargo como ministro de Industrias, nombrado ese mismo 27 de agosto. Que asuma el Ministerio de Industrias y Producción Nacional para que lleve su capacidad gerencial. El pasado fin de semana fue capturado por una investigación que lleva a cabo la Fiscalía venezolana. Según el comunicado del Ministerio Público, Pedro Rafael Tellechea, quien también fue ministro de Energía y Petróleo, entregó el sistema de control y mando automatizado, conocido como el cerebro de PDVSA, a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Otros funcionarios de su gestión también fueron aprehendidos. El coronel Tellechea hizo su aparición en la palestra pública y política tras ser nombrado presidente de PDVSA y poco después se dio a conocer la salida del ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, por presuntamente estar involucrado en el desfalco de más de 23.000 millones de dólares provenientes del comercio de hidrocarburos venezolanos. Para el profesor universitario Rafael Quirós, estos escándalos que salpican a PDVSA no le favorecen en el mercado internacional. Esto no es más que un ingrediente más que se agrega al convulsionado y controvertido tema del petróleo en Venezuela. Y específicamente, por supuesto, al manejo de la industria petrolera como tal. Esos ya son elementos técnicos que utiliza PDVSA en términos de inteligencia y contrainteligencia, de los secretos que maneja cualquier industria petrolera, mucho más cuando detrás de una industria petrolera que pertenece al Estado venezolano y en un Estado como el venezolano, que por supuesto está tan sometido a la discusión, a las críticas y al tema convulsionado de lo que es el petróleo en Venezuela. Eso hace mucho más agrio el panorama. El hecho cierto es que si se trata de eso, sería el exministro y expresidente de PDVSA, Tellechea, quien debería aclararnos, rendir cuentas. Quirós aseguró que el problema es que el Estado no fiscaliza lo que ocurre en PDVSA porque el mismo ministro es el presidente de la petrolera venezolana. El Estado o el presidente malamente fusionó los cargos de ministro de Energía y Petróleo, que es el organismo del Estado venezolano que define las políticas petroleras, lo unificó con la presidencia de PDVSA, que es el órgano ejecutor, por ser empresa del Estado venezolano, ejecutor de esas políticas. Es decir, que el presidente de PDVSA y el ministro eran la misma persona. Como decimos en criollo, se pagaban y se daban los vueltos. Según el analista y profesor Rafael Quirós, Pedro Rafael Tellechea ni ninguno de los otros expresidentes de PDVSA han podido cumplir con la meta de sobrepasar el 1.000.000 de barriles diarios. De hecho, indicó que Tellechea solo incrementó la producción en 50.000 barriles en 1 año y 9 meses. Son 5 los ex ministros de petróleo y presidentes de PDVSA detenidos o acusados por presuntos hechos de corrupción: Rafael Ramírez, Tarek El Aissami, Eulogio del Pino, Nelson Martínez y Pedro Tellechea. Nosotros continuamos con más información. El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a alertar a sus ciudadanos sobre los graves riesgos que enfrentan al viajar o residir en Venezuela. A través de un comunicado, la dependencia gubernamental estadounidense enfatizó que el nivel de alerta para Venezuela es el más alto. Cito textualmente, esto significa que los ciudadanos estadounidenses deben evitar cualquier tipo de viaje al país. Las autoridades estadounidenses advirtieron específicamente sobre el riesgo de detenciones arbitrarias y la falta de garantías legales para los ciudadanos estadounidenses en Venezuela.
Continuamos con más. Por cierto, Venezuela se ubicó en el 5º puesto de la tabla de trabajadores extranjeros en España, con más de 168.000, ocupados en diferentes sectores del país europeo, mientras que Colombia ocupó el 3er puesto con 222.217. En el año 2015, por ejemplo, los venezolanos con trabajo en España eran de 16.631, mientras que los colombianos tenían 54.690 afiliados en la Seguridad Social. De acuerdo con los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, los venezolanos subieron desde la 19ª posición de la tabla de trabajadores extranjeros en el país europeo. Actualmente, Colombia y Venezuela representan el 13,6% del total de los empleados extranjeros en España, según datos oficiales aportados por este país. Cambiamos de tema. Familiares de menores de edad detenidos en el contexto de las protestas desatadas tras las presidenciales del 28 de julio en Venezuela entregaron este lunes un documento a la sede de la UNICEF en Caracas. Allí piden a la agencia de la ONU que interceda para que sean liberados los niños y adolescentes que aseguran permanecen encarcelados, así como para verificar en qué condiciones se encuentran. Veamos. Tras más de 85 días de detención, varios de los adolescentes que permanecen tras las rejas después del pasado 28 de julio han sido pasados a juicio. Este lunes, madres de varios de ellos se congregaron a las puertas de UNICEF para pedir ayuda en sus casos. Por favor, se aboquen y chequeen los casos y nos ayuden con la libertad de nuestros hijos. Aquí en Caracas son 8 adolescentes que hay, pero ahí en La Guaira y en Valencia también. Queremos celeridad en el proceso. En el caso de mi hijo, es estudiante de 6º año de contabilidad, tiene 3 semanas perdidas de clase y esa es una de sus preocupaciones, estar allí detenido, no poder continuar con sus estudios. Eso es una tristeza que tengo indescriptible. Desde el día que se lo llevaron, es como siempre digo, es como si me hubiesen quitado un pedazo de mí. A pesar de que uno lo puede ver 2 días a la semana, no es lo mismo tenerlo las 24 horas en mi casa. Madres indicaron que la situación que viven los adolescentes dentro de los centros de reclusión ha afectado su salud física y psicológica, por lo cual piden sean liberados. Mi hija está detenida por estar en un grupo de WhatsApp. Ella junto a otro adolescente de 16 años. Ella tiene un soplo en el corazón. Yo hablé con ella el jueves y me dijo que ella en las noches sentía que el corazón se le iba a salir por la boca. Yo asumo que es eso. O sea, ella me dice, mamá, tengo unos nervios, me da como ataque de ansiedad, me dice de pánico, me pongo fría. Es horrible, esa es mi única hija. Mi hija entraba ahorita en la universidad y iba a estudiar Derecho y me dijo que ya no quería estudiar eso, que estaba decepcionada de toda esta locura. Mi hija quiere salir pronto de aquí. Señor presidente, tenga piedad, por favor. Como dice la pancarta, usted también es padre. Tenga piedad de estos niños que ustedes saben que no son terroristas. Ustedes saben que lo agarraron en condiciones que no estaban haciendo nada malo. Según datos del Foro Penal, hasta la fecha hay 80 jóvenes entre los 14 y 17 años detenidos en el contexto de las protestas postelectorales, de los más de 140 que llegó a contabilizar la organización. En agosto, un grupo fue excarcelado bajo medidas cautelares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales pidieron al Estado venezolano adoptar medidas inmediatas para proteger al pueblo Yanomami en el arco minero del Orinoco. Denunciaron que este año hay una creciente violencia en los estados de Amazonas, Bolívar y Delta Macuro, debido a la presencia de mineros ilegales y al avance de grupos de Brasil y Colombia vinculados a la economía ilícita. Además, aseguran que se incrementó el deterioro ambiental y la propagación de enfermedades infecciosas, como es el caso de la malaria. Cambiamos de tema. En otras informaciones, hoy, 22 de octubre, se cumple un año desde la elección primaria donde fue elegida María Corina Machado como candidata presidencial. Aunque sigue inhabilitada por el oficialismo, ha mantenido un liderazgo fundamental en la oposición. Vamos a profundizar con más detalles en este reporte.
María Corina Machado cumple su primer año como líder de la oposición en Venezuela, desde que en las primarias del 22 de octubre de 2023 recibió cerca de 2,3 millones de votos que la legitimaron como candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática PUD. La exdiputada ha serpenteado el escenario político, empezando por la inhabilitación que le impidió competir en las elecciones del 28 de julio, mientras su popularidad sigue en ascenso. Pero nada es gratuito. Machado se enfrenta a un Estado que con la fuerza de todas sus instituciones ha actuado en su contra, pero ha sido su agilidad para dibujar nuevos escenarios lo que la ha mantenido a flote. Machado se sometió a un proceso judicial con el objetivo de que le permitieran competir en las presidenciales, lo que terminó con la esperada ratificación de su impedimento hasta 2036, el veto más largo impuesto a un político en el país. Una vez que la oposición mayoritaria inscribió candidato presidencial, Machado se convirtió en su principal valedora, encabezando actos en todo el país en los que acumuló multitudes que ningún otro dirigente de la PUD podría arrastrar, y menos los 8 candidatos que se apuntaron para disputarle la jefatura de Estado a Nicolás Maduro. Ante su desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, controlado por rectores afines al chavismo y echando mano de sus conocimientos sobre el sistema de votación, la antichavista sorprendió una vez más al gobierno y al mundo entero cuando anunció que tenía las pruebas que sustentaban la victoria de González Urrutia, contrariando la anunciada reelección de Maduro. Gracias a un trabajo que mantuvo en secreto en el que participaron decenas de miles de voluntarios, Machado recabó el 83,5% de las actas de votación, según las cuales la PUD obtuvo más del doble de votos que el bloque chavista, lo que dio valor a la denuncia de fraude, mientras el CNE continúa sin publicar pruebas del resultado oficial. Machado sigue en su lucha y en la clandestinidad ha recibido muestras de apoyo de todas partes del mundo y reitera que su batalla contra el chavismo se mantendrá hasta el final. Y en otras informaciones en Venezuela, la canasta alimentaria familiar aumentó 1,4% en el mes de septiembre en relación con el mes de agosto. Vamos a presentarles los detalles. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros reveló que para septiembre la canasta básica de alimentos para una familia de 5 personas se ubicó en $531,57, equivalentes a 23.128.050 bolívares. Es decir, cada miembro necesitó $17,71 al día para poder comprar al menos los 60 productos que forman parte de la canasta. El CENDAS también reveló que individualmente un venezolano necesitó $106,3 en septiembre para cubrir gastos básicos de alimentación. La organización detalló que la variación mensual es de 1,4%, la acumulada es del 14,4%, mientras que la anual es de 33,8%. Para el organismo, el sector que registró mayor aumento de precios fue el de la carne y sus preparados, con 3,46%. Lo siguen las grasas y aceites con 2,49% y las raíces y tubérculos con 1,94%. Actualmente el salario en el país es de 130 bolívares, lo que equivale aproximadamente a $3,3 a la tasa del Banco Central de Venezuela, que se complementan con un bono de alimentación de $40.